retiró sin muerte en el piquete. Juan Calvente, allí tenemos la imagen. Fue el hincha de Independiente que lamentablemente murió. Otras personas resultaron heridas y hasta el momento hay 2 personas detenidas. Y todo ocurrió cuando se enfrentaron barras de Independiente con vecinos de allí de las inmediaciones que ante la falta de corte de luz cortaron justamente la autovía. Minutos antes habían pasado varios colectivos con la barra brava de San Lorenzo. Habían dejado un carril para que pudieran circular, pero parece ser que cuando intentó pasar la barra de Independiente, ese carril ya no estaba más habilitado. Por eso los barras y muchos hinchas bajaron de entre los 10 y 12 colectivos que estaban uno detrás del otro para intentar que despejaran la zona y poder pasar rumbo a la ciudad de La Plata, y allí comenzaron los enfrentamientos. Estas son parte de las imágenes. Y hay una imagen muy importante que le llegó al fiscal de la causa, que terminó justamente con los allanamientos y la detención de 2 personas. El fiscal también mandó a secuestrar armas de la policía. ¿Para quién dice que no estuvo la policía? ¿Por qué? Porque quieren saber de qué arma salió el proyectil que mató a Juan. Romina, esa pistola que aparece en la imagen es una pistola calibre 9 milímetros. A los 2 detenidos le secuestraron la ropa, los teléfonos celulares, y a uno de ellos, que es quien se presume que hace el disparo que mata al hombre de 36 años, le secuestran un arma, pero no una pistola calibre 9 milímetros. Le secuestran un revólver calibre 38 lechucero. Por eso la familia del joven se pregunta, ¿estos 2 detenidos son realmente quienes mataron a Juan Calvente? La policía, la justicia está investigando. Hay muchas dudas respecto de lo que pasó, además de Juan, que por supuesto es quien resulta asesinado en ese enfrentamiento. Hay otras 3 personas heridas de bala. La familia destaca una y otra vez que Juan no era un barra brava y que él no participó del enfrentamiento. Ese contingente que iba por la autopista a la altura del kilómetro 14 en dirección al estadio donde iba a jugar Independiente contra San Lorenzo, incluía algunos micros que llevaba barra bravas, pero también muchos socios de la filial que son hinchas comunes y corrientes. Juan Calvente tenía 36 años cuando fue asesinado. Su vida eran sus 2 hijos, su familia y el Rojo de Avellaneda. No era barra, era un hincha de todo corazón de Independiente, trabajador. Era chef, se había recibido de chef y laboraba en un restaurante de primera acá en Capital. Aparte tenía un emprendimiento de venta de comida también cerca de su casa. Decía que sus hijos eran su felicidad absoluta y como buen hincha de Independiente que el Estadio del Rojo era el lugar más hermoso del mundo. Vaya paradoja, ¿no? Porque lo asesinaron arriba de un micro camino a la cancha de Estudiantes en la autopista camino a La Plata. Y paradoja porque fue en medio de un operativo policial. Un hincha común, un hincha que se pagaba su entrada y que nunca fue barra brava. Daniela, te quiero agradecer por recibirme acá en tu casa. Obviamente darte las condolencias, no nos conocíamos. Contame un poco la historia de tu hermano. Bueno, mi hermano es Juan Calvente, era el hincha Independiente, asesinado injustamente, como cualquier asesinato, el 15 de enero del 2022. 15 de enero del 2022, yendo a la cancha, como le puede pasar a cualquiera, como hoy en día es habitual ya desde chiquitos ir a la cancha y vivir toda la pasión que se vive, pero mi hermano no volvió. Contame un poco, se dijeron 1000 millones de cosas en este tiempo, entre otras cosas que iba con los micros de la barra, que fue una interna de la barra, algo que después se desmintió al toque, que no tenía nada que ver con la barra Independiente. Sí, no. El problema fue que Independiente anteriormente, bueno, por eso después también se hicieron muchas colectas y todo, porque estaba sumergido en una dirigencia de hacía mucho tiempo y ya venía planteándose muchos problemas con la barra, pero mi hermano no tenía nada que ver. Es más, él detestaba todo eso. Él era un hincha genuino
que cuando era chico se levantaba temprano, cambiaba los turnos para ir hasta la cancha a cambiar el bono o a conectarse para sacar una entrada. Y si tenía, nosotros somos de Don Torcuato, o sea, irse hasta Avellaneda o hasta donde sea, él iba, no le importaba, y lo hacía de corazón porque él siempre amó Independiente, era su pasión, y lo hacía de corazón. Y la barra no es así, la barra se maneja por plata o por otros intereses. Y no, él no estaba con la barra. Estaba en una caravana que tampoco tendría que haber pasado porque estábamos recién como ahí en la mitad de la pandemia. Se autoriza, vaya a saber por qué, a jugar un partido de verano innecesario, a mi entender, entre Independiente y San Lorenzo en La Plata. Creo que era un cuadrangular, un triangular, y se jugó allá. La hinchada de San Lorenzo pasó lo más bien. Cuando llegó la hinchada Independiente, que por eso fue que siempre se dijo que o la barra o que esto, que lo otro, cuando llegó la hinchada Independiente no pudieron pasar. La policía dice que a mí me han llamado mismo de la policía o la gente que manejaba el operativo y me dijo, mira, algo pasó, pero no saben qué, pero sí, a mi hermano lo mataron en ese operativo. Pero bueno, por ahora no hay un culpable. Claro, lo matan dentro de un operativo policial autorizado justamente por gente de la provincia, los dos por la misma autopista. Los dos por la misma autopista, sí, primero pasaba San Lorenzo, después pasaba Independiente, eso era lo programado. En esa misma ruta había un corte ya hacía días por vecinos de ahí, que entiendo que ellos entienden de que su manera de manifestarse hoy en día, que es como lo más común, es ir y cortar una calle o ir y pedir algo en la calle o lo que sea, es como la solución a los problemas, siendo que es una problemática que lamentablemente todos tenemos, a todos se nos corta la luz en verano, o sea, 15 de enero, sí, todos pasamos cosas, pero no por eso vamos todos a cortar una, y menos armados. O sea, yo no voy armada a cortar la Panamericana porque me falta la luz en mi casa. Y bueno, ellos entiendo que ellos entendieron que esa era su forma de manifestarse, fueron, cortaron, después no se sabe por qué, en los primeros micros iba la barra, supuestamente, mi hermano iba mucho más atrás, por decirte 10 micros más atrás, porque fueron todos juntos, o sea, la caravana era, ellos salían de zona norte, él se subió en Márquez y Panamericana, de ahí iban hasta Avellaneda y de ahí salían a La Plata. Pero la idea, como el operativo estaba marcado, tenían que ir todos por la misma ruta. Claro. Y cuando llegaron, los cortaron, los primeros micros se bajaron a bajar, a pelearse o a pedir, no sé, porque no estaba ahí, que se corrieran. La gente que estaba cortándola en el medio, autos particulares, o sea, podía pasarla cualquiera. Y mi hermano arriba del micro. O sea, no es que mi hermano se bajó ni peleó, porque al principio sí se dijo que había bajado, peleó. No, mi hermano arriba del micro, sentado en el asiento, porque él estaba en el asiento, entró un proyectil por la ventana y le dio en el pecho y lo mató en el momento. No te quiero llevar, obviamente, a esa situación, pero me parece necesario también para que la gente recuerde el tema. ¿Ese proyectil qué es? ¿Un balazo, un tiro? Un balín de aire, de rifle de aire comprimido. En la autopsia salió que las medidas y lo que era el proyectil era un balín de aire comprimido. No se sabe de dónde salió porque, a ver, las personas hoy en día acusadas tenían armas similares, pero no se sabe si es del mismo calibre. La policía también, pero las armas de los policías no se incautaron. El partido se jugó, no es que todo quedó ahí. Y lo mismo yo pregunté cuando me llaman a los días y bueno, lo mismo, dándote las condolencias, diciéndote que es todo como en el momento, porque después nada. Cuando me llaman a los días me dicen de que supuestamente en ese momento no lo podían requisar porque había mucha gente pero bueno, si en ese momento hubiesen requisado, quizás el asesino estaría hoy preso, o hubiesen encontrado el arma homicida, si se hubiesen hecho las cosas como se tenían que haber hecho, pero no, la gente llegó a La Plata, el partido se jugó igual, o sea, como si nada hubiese pasado, el partido se jugó igual, y está bien, y a los días
salís y todo, pero el hecho ya estaba. O sea, la gente que le dispara no tiene absolutamente nada que ver con Independiente, sino... No lo sé. No se sabe todavía eso. No lo sé. En ese momento el problema fue entre la gente del barrio y los primeros micros. Mi hermano estaba al final, o sea, claro. Yo no sé si es que hoy en día los acusados son, porque no lo sé. Tampoco sé si fue otra persona, tampoco sé si fue... Entiendo que la gente independiente no va a ir a disparar contra un micro independiente, pero no lo sé. No claro. Es algo que yo hoy te puedo decir, no, sí, fueron ellos. O la policía. O sea, si vos ves un micro atrás de todo, no sé cuál fue la intención. Se sobreentiende que es gente del barrio porque era contra los que se estaban peleando los otros micros, pero yo no sé. Y aparte de los primeros micros, es como que se bajan para tratar de liberar ese piquete y poder llegar a la cancha. Sí, es que ahí inició el problema. Los primeros micros se bajaron, pero queriendo pasar por encima de un operativo policial flojísimo, porque creo que si había 2 patrulleros, es más, cuando mi hermano lo bajan del micro, mi hermano ya con una hemorragia interna y perdiendo sangre, la salida más rápida era justamente salir por ese puente. Había un patrullero y no lo dejaron pasar tampoco por el puente, o sea que tuvieron que dar otra vuelta más e irse a otro lado. La policía igual actuó mal desde el principio hasta el fin. A eso iba. Yo cuando llegué al hospital, primero yo me enteré a las horas, esto habrá sido, no sé, 6 de la tarde, yo me habré enterado a las 10 de la noche más o menos, por Instagram. Me llega un mensaje por privado de una persona que estaba en la cancha, que estaba en el micro con mi hermano, diciéndome que habían tenido un accidente y que por favor lo llamara. Yo le paso mi número, me llama y en ese momento, sin darme detalles, me dice que como que el accidente había sido en general, o sea, mirá, me hizo un accidente y a tu hermano empezó a escupir sangre, no sabemos qué pasó. No sabían lo que pasó porque ellos no estaban ahí, porque la gente independiente en ese momento todos dicen, sí, nosotros también sentimos que perdemos un hermano. No, yo a mi hermano no lo bajo del micro y lo dejo escupiendo sangre y me voy a la cancha, yo me quedo ahí. Y la gente del micro independiente lo bajó a mi hermano, el policía lo subió al patrullero y mi hermano se quedó solo. Siguieron todos los micros con todos los hinchas. Todos los micros siguieron, todos los hinchas fueron, todos miraron el partido, todos lo pasaron bárbaro o lo que fuese. Se habrán quedado, calculo, hubo más heridos, se habrán quedado ellos o no sé, o creo que es más, hubo heridos que se enteraron o se dieron cuenta que estaban heridos cuando llegaron a La Plata. Pero acá mi hermano lo subieron al patrullero y se quedó solo. Y así lo llevaron al hospital, creo que fue una clínica en Bernal. A mí me dicen, anda a Quilmes. Cuando llego había otros heridos. Y la policía me dijo, no, acá no está. Y le digo, bueno, pero vos no podés preguntar dónde está. No, andá a la comisaría de Avellaneda. Digo, bueno, ¿me podés decir dónde es? Googlealo. Esa fue la respuesta. Es decir, a vos te dicen por Instagram los amigos que había pasado algo. Los amigos, sí, los compañeros de la cancha. Las personas que estaban en el micro me dicen, oye, tuvimos un accidente, no sabemos mucho qué pasó, tu hermano estaba escupiendo sangre, fíjense, me contaron muy por encima lo que había pasado. A todo esto ya había salido en la tele que había habido un problema y que había incidentes, pero no había salido esto. Me dicen, bueno, mirá, ya en el camino, yo digo, bueno, arranco para allá, a algún lado voy a llegar. ¿Vos estabas en Don Torcuato? ¿Te fuiste Me fui para Avellaneda, sí. Para Quilmes. Me fui a Quilmes, cuando llego al hospital ahí me dicen, no, acá no está, andate a Avellaneda, andate a la clínica de Bernal. Antes de llegar a la clínica, a mí me llega al WhatsApp por medio de otra persona que nada que ver, que estaba en la guardia y me escuchó que yo estaba buscando a mi hermano. Me llega un WhatsApp con el parte policial avisando que mi hermano ya estaba muerto, sin que yo hubiese llegado a la comisaría, sin informarle primero a la familia lo que había pasado y dónde estaba el cuerpo y qué era lo que había pasado. Ellos ya habían sacado un comunicado diciendo de que en medio de un operativo y que la gente se alborotó y que hubo un herido y que mi hermano ya estaba muerto. Por una filtración de WhatsApp. Por un WhatsApp.
Cuando yo llego a la clínica donde estaba el cuerpo de mi hermano, tampoco me dejaron entrar, porque ya estaba judicializado, pero yo nunca lo había visto. Y recién ahí me dicen, no, anda a la comisaría de Avellaneda, y cuando llego a la comisaría de Avellaneda me lo informaron, pero yo ya me habían avisado por medio de un WhatsApp de una persona que nada que ver. Sí. Y así fue todo. Y a los 20 minutos yo ya tenía periodistas llamándome, y yo recién me estaba enterando de lo que había pasado. Una falta de protocolo y aparte de empatía total. Una con la falta de situación. empatía. Yo estaba en la comisaría y ellos ya habían difundido sin una autorización previa y sin nada. Salen a dar un comunicado porque como ya había salido el problema, sin primero decirle a la familia. O sea, yo tengo gente que me ha llamado a la madrugada diciendo, che, escuché en la radio que mataron a tu hermano. Entonces es como que eso también es peor, porque sin la autorización de la familia, o sin preguntar, o sin primero, aunque sea, comunicarnos a nosotros lo que había pasado. Nosotros no sabíamos nada. Y aparte sin ningún contexto, ¿no? Porque de entrada era un accidente, después lo habían matado. Al principio sí, después primero te dicen, no, sí, lo que pasa es que él se bajó. Después todos los que estaban en el micro me dijo, él nunca se bajó del micro. Las ventanas no cerraban, hacía mucho calor, 15 de enero. Y él sentado de la nada empezó a escupir sangre, y cuando se dieron cuenta tuvo la suerte de que el balín justo impactara en el pecho y le perforara y entró al corazón y lo mató en un instante. Uno a veces habla de tragedias que pueden ser evitables. Acá con un buen operativo esto claramente no sucedía. Acá con emergencias rápidas tampoco sucedía esto. Para entrar al supermercado te pedían hacer fila, te pedían barbijo y te pedían el certificado de vacunación. Pero un partido en La Plata con una cancha llena se podía jugar. Entonces ya de por sí estamos hablando de un evento que es totalmente inevitable. O sea, nadie se iba a morir si no se jugaba ese partido. Es una cuestión de querer facturar todo el tiempo y de que habíamos estado un año sin actividad. Le habían estado cobrando igual una cuota a los socios, entonces, bueno, de algún lado lo tenés que justificar. Y se armaron ese partido que tranquilamente se podría haber dicho que no, o a puertas cerradas, o lo que sea. Se jugó igual, el operativo se planteó mal desde principio. Sí, o con un buen operativo, una hinchada por un lado, otra hinchada por el otro, y se dan cuenta que no había un piquete en el medio. Hoy en día, para ir a jugar a cualquier provincia, te mandan un equipo por una ruta y otro equipo por otra ruta, que es lo normal. O sea, ¿por qué mandaste a los dos por el mismo lado con un piquete en el medio? Si vos sabías que el piquete estaba ya hace 48 horas. Entonces, ¿para qué mandás? Para tentar a la suerte, decir, bueno, sí, que lo van a dejar pasar igual porque ven que son gente que van a la cancha y lo van a dejar pasar igual. No los dejaron pasar. Y así terminó. Contame cómo es el día a día posterior a todo esto. Yo vi que se habían hecho algunas colectas. Tu hermano trabajaba de chef en un lugar muy importante y aparte tenía un emprendimiento de churros. Sí. 2 nenes. 2 nenes chiquitos. Uno cumpleaños el domingo, el otro cumplió en enero. Mi hermano trabajaba en Mil Rosa Negra, que es el restaurante del hipódromo de San Isidro. Trabajaba hace años ahí y aparte en la pandemia había empezado todo con la venta de churros. A él siempre le encantó cocinar, siempre, desde chicos. Siempre le encantó la cocina, todo. Y lo que podía hacía, él estaba separado y tenía que ayudar a las mamás de los chicos en lo que podía y también sobrevivir, cobrando la mitad del sueldo, como lo hicimos muchos Claro. mucho tiempo. Cobraba una parte del sueldo, una parte no. También laburaba, o sea, mucho de las propinas que hacían ahí, que todo lo que es gastronómico se maneja mucho así. Y hacía lo que podía. Y era súper tranquilo, salía, venía a mi casa, escuchaba música, estaba con sus amigos, bailábamos, nos reíamos, era normal. ¿Cómo arranca el pedido de justicia de ustedes? Porque me imagino en el medio del duelo es una burocracia total, con gente que no te responde. Sí. Imagínate que mi hermano murió un sábado y nosotros recién el miércoles tuvimos el cuerpo. Ese sábado a la noche que yo llego a la comisaría me dicen que van a tratar de agilizar todo, que sea todo lo más rápido posible.
Al otro día me dicen de que como había muchos cortes de luz, había muchos cuerpos en la morgue y que mi hermano no era prioridad y que entonces íbamos a tener que esperar. Con esa frialdad te dicen... Así se manejan. Yo he vivido en ese tiempo muchos casos de gente que sí, que viene. A mí me ha llegado a decir que mismo gente allegada, al que en ese momento era el ministro de Seguridad, que era Bernie, me dijeron, no te llamamos antes porque no nos gusta tu abogado. Y yo le digo, yo no necesito que vos te juntes a comer un asado con mi abogado. Yo necesito que vos encuentres al que mató a mi hermano. Claro. Pero cuando pasan este tipo de cosas así que involucra todo lo que es el fútbol, la violencia, las barras, la corrupción, al principio sí, todos te damos nuestras condolencias, pero después todos se quieren resguardar. Porque a mí me ha pasado misma gente que estaba en el micro con mi hermano o allegados decirme, no, mirá, tenemos otro abogado para ofrecerte porque lo que pasa que... Como si fuera que mi abogado era el problema. Tu abogado es Juan Manuel Lugones, que había sido titular de la Previde, sí, alguien que conoce muchísimo aparte del tema violencia en el fútbol. Y él solo se presentó. Él solo se contactó con nosotros, siempre de corazón, jamás nos pidió nada, jamás le dimos nada a él, nunca lo hizo digamos, con otro sentido. Sí, entiendo. Nada, él desde el primer momento me ha pasado de hablar con él y decirme no, estaba en el medio de la ruta, del medio de la autopista, porque fue a ver si encontraba alguna cámara de seguridad, porque fue a preguntar, porque fue a hacer esto, y él siempre tratando de contactarme por ahí con la gente que más me podía ayudar. Así que nada, mi hermano falleció el martes. Nos entregan el sábado, nos entregan el cuerpo el martes recién, después de que tuve que pelearla un montón para decir, mirá, o sea, dejá de destinarnos esto, o sea, yo ni siquiera había visto su cuerpo todavía. Y bueno, y el martes 18 fui a la morgue de Lomas de Zamora, creo que era. Reconocí el cuerpo, nos entregaron y al día siguiente recién lo pudimos sepultar. Y a partir de ahí arranca el pedido de justicia, si así se lo quiere llamar, o por lo menos tratar de encontrar el culpable, o por lo menos, a veces uno dice, tratar de que no pase esto otra vez. Porque a mí también me encantaba ir a la cancha y yo no voy más. Porque es feo también que volver a tu casa y que tu mamá te pida por favor que no vayas más. Claro. Y tengo todos los días que alguien que mi pareja o alguien que yo conozco va a la cancha. Tuve mucho tiempo el miedo de que algo pasara y es eso también. Y entonces uno a veces pide justicia, pero la justicia nunca es justa, porque vos, ese miedo que vos tenés, esa cosa de que tenés de que te suena el celular y temblás, o los momentos que sentís que perdés con él, nunca los recuperás. No, lo justo hubiera sido que no sucediera lo que sucedió. Lo justo hubiese sido que mi hermano ese día hubiese ido a la cancha, hubiese visto el partido y hubiese vuelto y al otro día hubiese ido a trabajar. Eso hubiese sido lo justo y listo, y que no se esté perdiendo el crecimiento de sus hijos y que no hubiese pasado la cantidad de cosas que tuvimos que pasar por la pérdida de él. Emocionalmente y todo influye después. Yo siento que de los medios se le dio trascendencia 2 días, sí, y las noticias se renuevan y después no pasó más nada. ¿Ustedes cómo lo vivieron como familia? Así, tal cual, y en ese momento yo también lo dije, yo sé que mañana la noticia va a ser otra y esto es así. Yo tampoco pretendo de que, porque es lógico también de que después de 1 o 2 días que sos como el foco de atención, después listo, el foco pasa a ser otro y vos ya estás, te olvidaste. No me duele tanto de ellos porque entiendo de que es así y no me molesta. Sí me ha dolido de gente cercana a nosotros. Cuando yo fui a buscar las pertenencias de mi hermano, el policía que estaba a cargo, que fue uno de los que lo había trasladado a él al hospital, me dijo, mirá, anda adelantándote, busca testigos, pedirles el número, anotalo, hace una lista.
Cuando yo pedí una colaboración, no económica, Sí. estoy hablando de decir, che, mirá, necesito testigos, nadie se quiso presentar. Los que estaban arriba de ese micro. Los que estaban arriba del micro, creo que conseguí 6 teléfonos y tenías que poner tu nombre, tu apellido, tu dirección y para que te llegue la citación y tu teléfono. Y había gente que decía, ¿y la dirección por qué? ¿Y esto por qué? No, lo que pasa es que, bueno, a mí me llegaron a decir, tenemos que coordinar porque nos queda un poco lejos. Yo le digo, pero si una vez cada 15 días te vas a Avellaneda a la cancha, ¿qué tan lejos te puede quedar ir al juzgado? Entonces, eso me duele más que lo que pueda haber pasado con los medios. Lo de los medios es totalmente entendible, no van a estar 3 años hablando de la injusta muerte de mi hermano. Yo lo entiendo, pero sí me dolió de la gente que estaba en el micro. Supuestos amigos de la cancha, que en definitiva no eran amigos. Gente que estaba ahí, gente que por ahí cercana, que se olvidan. Y yo tenía que volver a mi casa todos los días y pasar por su pieza y tener sus cosas y verlo. Y ahí es donde yo digo, bueno, ellos no entienden el dolor que uno vive como familia. Y lo entiendo, no pretendo que ellos lo vivan, pero entonces después no quieras fingir que a vos también te importa, porque ya te digo, a mí me han llegado a decir como que bueno, vemos, si se puede, no todos se quisieron presentar, entonces es como que no todos estamos para el mismo lado. Desde la política, ¿alguien lo llamó? ¿Desde Independiente? ¿Alguien se puso a disposición más allá de Lugones? No, cuando yo en un momento planteé justamente esto con la gente Independiente, me habló Lucas Romero, que en ese momento creo que era el capitán del equipo, me habló lo mismo, dando las condolencias y diciéndome que bueno, que un día nos acercáramos al club, que él iba a arreglar todo para que vayamos. Nunca pasó, eso nunca pasó. Yo recuerdo que salieron con una bandera a un partido. Al siguiente partido del mismo cuadrangular o triangular de verano, los mismos partidos de verano salieron con una bandera y después mismo Lucas, creo que habían ganado, no lo sé porque justo ese día velamos a mi hermano, nos mandó las condolencias y eso fue todo. Esa fue la única comunicación. Después sí ellos, el club se hizo cargo del velorio y nada más. Después hubo un periodista de Independiente que en ese momento se contactó conmigo, me pidió el CBU, hizo él una colecta que yo con esa plata pagué 3 años el colegio de mis sobrinos, que en ese momento fue como, bueno, ¿y para qué quieren plata? No, yo no quería plata, él solo me lo dijo, y yo con esa plata pagué 3 años el colegio de mi sobrino. ¿Querés decir quién es ese periodista? Creo que se llama Ejido, Juan Pablo Ejido, creo que se llama así, es de Independiente. Porque es lindo el gesto, así como muchas veces uno critica a los periodistas. Él fue el único que en ese momento se contactó. Es más, hace muy poquito le hablé a él, recordándole quién era, y le pedí si no nos podía conseguir una entrada para llevar a mi sobrino, que él quería ir a la cancha, que él había ido con mi hermano a la cancha y después no lo llevamos más. Y él totalmente me dijo, sí, las entradas que vos quieras, cuando quieras. Me consiguió las entradas, fuimos, la buscamos, mi sobrino la pasó súper bien, fue con mis otros hermanos, pero él siempre re predispuesto. Pero después, nada, la gente que en ese momento nos habían ofrecido lo mismo, me habían dicho que me iban a conseguir para mis 2 sobrinos becas en el colegio, nunca se consiguió nada, solo para uno se consigue un 20% de descuento y eso fue todo. Y así, en ese momento sos la novedad, claro. A los 20 minutos dejaste de ser la novedad y todo lo que te prometieron ya no está. Y en estos 3 años, cuando las luces se apagan, ¿cómo es la vida de ustedes en cuanto a la búsqueda de justicia? ¿Hubo gente que fue presa por esto? Hubo gente que fue presa en ese momento, que había muchos videos de esta gente subida arriba de motos y disparando contra los micros. Que eso se lo vio en todos lados. Los encontraron por las motos y por las cosas, les encontraron armas y fueron presos, pero creo que no estuvieron presos, no sé, no habrán estado ni un año presos, mucho menos creo. Los liberaron porque cuando se hizo la pericia balística se determinó que la bala que tenía mi hermano en el cuerpo no era la misma
de las armas que tenían ellos. Entonces estuvieron un tiempito más y salieron. Actualmente son las mismas personas que están todavía siendo juzgadas, pero actualmente preso no hay nadie. Es una sola persona la que está juzgada, pero no sabemos qué va a pasar. El día miércoles es el juicio. Este miércoles 16 es el juicio después de más de 3 años. Es un juicio por jurado, que es un método nuevo que se está utilizando. Y bueno, a esperar qué pasa. La verdad es que no tengo mucho que pensar de todo esto. Hay días en los que estoy por ahí más animada y que creo que todo va a salir bien, y hay días en los que creo que más realista y digo, bueno, siento que igualmente nada de lo que pase me va a devolver todo lo perdido. Y entonces nada, tratamos como familia de seguir adelante, refugiándonos en las personas que nos dan amor, en las personas que después fueron llegando a nuestras vidas para mejorarnos y para tratar de no te digo borrar, porque de verdad que es algo que es imborrable, pero no por una cuestión es literal, no hay día que yo me levante y que no quiera que mi hermano esté conmigo, para lo que sea. Hay veces que, no sé, me gustaría mandar un mensaje al grupo y que él me conteste, me gustaría que esté viviendo conmigo nuevos cambios que estoy atravesando, o mismo mis hermanos. La familia se agrandó y él no la puedo conocer, mis sobrinos están haciendo un montón de cosas y él no lo puedo saber, mi mamá, y él no está, y eso es lo que duele. Por eso creo que nunca va a ser justo. Te va a ver seguramente mucha gente de Independiente del otro lado. ¿Qué le pedís a esa gente, o si tenés la oportunidad de hablar con ellos, qué se te ocurre decirles? Yo lo que más quería es que mi hermano esté acá y no está. No quiero nada más que tratar de continuar con la vida, con lo que queda de vida, y bueno, y disfrutarla lo que pueda y pensar siempre en mi hermano y en tratar de encontrarlo en los momentos vividos. Pero sí me gustaría que desde, no sé si desde el club en sí, pero tratar de que se tomaran medidas en general para que las cosas que pasan no pasen más, porque ya no es lindo que se permita que afuera la gente se mate y el partido se juegue igual. Pasó también con el caso, otro caso muy conocido, que es el de Lolo Regueiro, que tuve la oportunidad de conocer a la familia, y a él lo mataron, o él falleció fuera de la cancha, y el partido se empezó a jugar como si nada. Si no hubiera sido por los disturbios que provocó, después todos los gases y todo eso, el partido se hubiese jugado. Y la familia estaba dentro de la cancha enterándose que su papá estaba muerto afuera. Entonces eso me parece que falta más. Es como que por ahí dejar de pensar tanto en la plata y en facturar y lo que le va a salir después, programar otra vez el partido y otra vez el operativo policial y todo eso, y decir, che, loco, si ellos permiten que esto siga pasando, no se va a terminar nunca. Y es muy triste para la familia, porque vos ya no volvés a vivir igual, ya no tenés las mismas ganas de ir a la cancha, y ya no ves el partido igual, y es muy triste todo eso. Pero bueno, por ahí hasta que no les toca, no lo sienten. Y en esto, que hay días que estás más animada, otros días que estás menos animada, los días que estás más animada, ¿qué pensás que puede llegar a pasar el miércoles? ¿Cuál es el deseo de ustedes como familia? Nuestro mayor deseo, como el de todos, es que se encuentre el culpable. Que también siento que después del miércoles va a ser una nueva etapa, porque estar en la espera, en la incertidumbre, y que pasen 3 años y que sea todo también tan largo, estoy como muy dubitativa con ese tema del miércoles, porque también te tenés que aguantar que digan un montón de cosas que no son ciertas, tenés que ver un montón de cosas feas y rememorar todo otra vez ese momento. Pero bueno, nada, siempre con la ilusión de que sea favorable para nosotros, de que se encuentre el culpable, y bueno,
Es lo único, no puedo pedirte, no puedo decirte que justicia, porque ya te digo, para mí lo justo sería que mi hermano esté acá viviendo la vida que él tenía con nosotros, y eso ya no va a pasar, entonces ya deja de ser justo. Pero bueno, por lo menos que se encuentre el culpable o que no vuelva a pasar. ¿Tu hermano es víctima de la violencia en el fútbol o es víctima de la violencia social? Las dos cosas. No le echo la culpa al fútbol, porque el fútbol es hermoso y es un deporte súper lindo, lo mismo que cualquier deporte que se podría vivir, pero yo creo que socialmente, ya te digo, hoy en día la solución a todos los problemas, o sea, yo también podría haber ido entonces a 202 todos los sábados, que mi hermano falleció un sábado, hubiese ido todos los sábados a cortar la 202 o Panamericana hasta encontrar un culpable, y no es la solución. Pero creo que hoy en día hay tan poca tolerancia en sí en todo. Te das cuenta cuando querés cruzar la calle y te tocan bocina para que te apures, o el semáforo se pone en verde y enseguida tocan bocina o sea, es demasiada la tensión que hay, y parecería ser como que todo se resuelve con violencia, como que bueno, vas, te agarrás, y hoy en día siento yo que es como cada vez más extrema la violencia, porque antes por ahí salías, te agarrabas a las piñas, te pegabas y listo, se terminaba. Hoy en día no, hoy en día un nene de 13 años te cae con un arma a un colegio, o enseguida te quieren acuchillar o lo que sea, o sea, en general socialmente estamos mal. Y el fútbol creo que es algo que despierta demasiadas pasiones, buenas y malas. Entonces, siento que por ahí somos tan poco tolerables y siempre uno quiere tener la razón y tu equipo es el mejor y el otro es el peor, y entonces es como que bueno, listo, vamos a matarnos. No, es distinto, pero te das cuenta que en otros lugares no pasan, que en otros lugares tenés gente de dos hinchadas sentada uno al lado del otro y no pasa nada, y no tiene por qué pasar. Y es el mismo deporte, es fútbol. Obvio. Pero socialmente no estamos bien, me parece. Entonces no me gustaría echarle la culpa al fútbol porque a mí también me encanta y lo veo y lo disfruto, pero nada, te hace perder las ganas. Te quiero dar la mano, te quiero desear mucha fuerza en nombre de toda la gente que está del otro lado. Obviamente que tenés el micrófono a disposición para lo que necesites, vos, toda tu familia. Intentamos marcar la agenda de algún modo a nuestra manera, sabiendo que por ahí hay noticias que en los grandes medios de comunicación desaparecen, pero bueno, hay una familia que perdió a una persona que no era barra brava, que era un pibe de 36 años que iba a la cancha y que de repente estaba arriba de un colectivo y no volvió. Así que toda la fuerza del mundo y obviamente mis condolencias. Gracias. Gracias a vos por este tiempo. Gracias. Placer.